Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor. Gracias por estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Sabemos que tú estás con cada uno de nosotros. Bendice a mi hermano Nelson Junior, Señor, que tú le has dado inspiración, Padre, para enseñarnos cada día más de estas mujeres de fe que son ahora del Nuevo Testamento. Permítenos aprender, Señor, cada día más y más de ti. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí conectados y a los que no pueden, Señor, tú también bendíceles donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, Señor, y apresura sus pasos para aquellos que estarán aquí conectados con nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad tan grande que nos das, que es un regalo para cada uno de nosotros. Gracias por esas bendiciones y porque estás siempre, Señor, con nosotros, ayudándonos a crecer cada día más. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y por aquello que también nos conviene, que nos es dado por ti. Bendícenos y ayúdanos a cada uno. Todo esto te lo agradecemos en tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, mi hermana Evi. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro estudio del personaje que se llama Marta, Marta. Y como Jesús lo repitió 2 veces, ya le quedó que cada vez que uno dice Marta, en su mente lo repite 2 veces. Y ya uno ya sabe qué es lo que sigue al decir Marta, Marta. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Afanada y turbada. Afanada y turbada. Imagínense por lo que recordamos a Marta. Espero que al terminar esta clase cambie un poquito la forma en la que la recordamos, pero así fue como ella se dio a conocer. Marta, Marta, afanada y turbada. Y ya vamos a ver por qué estaba afanada y por qué estaba turbada, pero vamos a comenzar leyendo ahí en nuestro material. Dice, el día de hoy vamos a estudiar a una discípula de Jesús, de una aldea llamada Betania. Su nombre significa señora, ama de casa o patrona. Entonces ya solamente al estudiar el nombre de Marta, ya no va abriendo. A mí me gusta mucho en la Biblia, los nombres son muy significativos y la persona vivía en base casi a su nombre. Y Marta aquí también refleja esa personalidad que se ve en las escrituras, en el texto que vamos a estar estudiando. Entonces su nombre significa señora, ama de casa y patrona. Entonces ya solo con eso ya me está diciendo cuál es el sentido o cuál es la prioridad, digámoslo así, que llevaba Marta en su vida. Que sigan, leamos el siguiente párrafo. Dice, Marta, María y su hermano Lázaro eran discípulos muy queridos de Jesús. El siguiente texto se desarrolla una vez que Jesús estaba hablando en su casa. Marca las referencias a Marta y contesta las siguientes preguntas. Vamos a leer Lucas 10. Permítanme, voy a abrir aquí la presentación. Si quieren, mientras vamos buscando en su Biblia, si gustan marcarlo, en sus materiales está. Y si no, es el libro de Lucas, capítulo 10. Hermano, ¿Sí? no, ¿puedo agregar algo ahí para de lo de Marta? Adelante, sí. Sí, no, que, bueno, sobre Marta, bueno, que, bueno, esta Martita aparece, bueno, en el Nuevo Testamento, en los libros de San Lucas y San Juan. O sea, en San Mateo y en San Marcos, no, como que no aparece nada, no se habla nada de ella. Después, cualquier cosa me corrigen, ¿verdad? Después, ¿cómo se llama? Bueno, que María, bueno, es, ¿cómo se llama? Hermana de Lázaro, ¿verdad? De Betania, al quien Jesús resucitó. Y también que Jesús se hospedó en la casa de Marta, mínimo como 3 días. Sí, todo correcto. Ahí habría que un dato más que agregar, que lo vamos a ver más adelante, que en el siguiente texto que vamos a leer, hay un dato que para mí, yo no me acordaba y al estarlo estudiando fue que surgió y yo dije, wow, qué bonito esto. Ok, entonces ahora sí, déjenme, les comparto la presentación.
Aquí estamos. Aquí estamos. Ok, Lucas 10, 38 al 42. Lo vamos a ir leyendo y vamos a ir marcando las referencias a Marta. Entonces comienzo en el 38. Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Aquí está lo que estaba diciendo el hermano Roberto. Entonces ahí se quedaron en su casa. 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana, ahí marcamos, acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahí marcamos, me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Este es el versículo que más se recuerda de ella. 42. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces ahí en el último versículo no marcamos nada de Marta, porque nada más se refiere a María. Dice, pero una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ok, entonces ya leímos este texto y contestemos las siguientes preguntas. ¿Qué aprendes de Marta en este pasaje? ¿Qué aprendemos de Marta? Que dejó lo principal, hermano, que dejó el Ajá. enfoque principal y pues estaba muy afanada en los quehaceres de rutina de la casa. Yo me identifico con Marta, hermano. Creo que así Ujú. soy. Y, y abandonamos lo principal, nos enfocamos en quehaceres y no nos enfocamos en la palabra de leer, orar y pues dedicarles tiempo para Dios. Ujú. Sí. Hermano, Imagínense, adelante, sí. yo considero que Marta estaba como preocupada por atender a Jesús. Pues era su afán, ¿verdad? A pesar de que, como quien dice, yo voy a estar oyendo aquí, pero tengo que preparar para atenderlos a todos ellos, ¿verdad? Ujú. Por eso quizás lo hacía Marta, considero yo. Sí, sí, totalmente. Ella estaba preocupada por darle una buena atención, un buen servicio a Jesús. Y ese era o sea, no estaba como enfocada en, sí, mi casa y todo, sino en darle un buen servicio a Jesús. Adelante, mi hermana Andrea. Sí, hermano. Marta estaba más enfocada en lo que dirán, ¿verdad? Lo que va a decir la gente, que cómo va a estar su casa, cómo lo va a recibir. Y la misma palabra dice, deja lo principal, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo podemos ver también en las iglesias, ¿verdad? Que a veces perdemos el enfoque principal y queremos que la persona vea lo demás, lo físico o lo ornamental, sí, y dejamos a un lado lo principal, que es la palabra de Dios. Ujú. Adelante, mi hermano Simón. Ok, yo creo que aún más allá de lo que han comentado, yo creo que ahí trata más que todo también de la parte de la generosidad y el amor que tiene que sentir por Dios. O sea, aparte de eso, y algo que me llama la atención es que Marta estaba muy entusiasmada por atender a Jesús. Y hay un versículo de la Biblia que dice en Lucas 14, del 13 al 14, dice, mas cuando hagas banquetes, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos,
Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Lo que está tratando de decir que no necesariamente tenía que atender a Jesús con un banquete, sino que tiene que ser también a la persona que a lo mejor nunca ha invitado. Amén. Ujú. Sí. Adelante, mi hermana Blanca. Sí, bueno, primeramente yo veo a Marta, que es una persona que ofreció su casa, es solidaria. Ajá. Eso en cuestión positiva. En cuestión negativa, ella pues se afanó y estaba turbada por las cuestiones del mundo, la actividad del quehacer de la casa. Entonces descuidó lo principal, que era Cristo, que estaba ahí hospedado en su casa, en ponerle atención espiritual, que es lo que nos sucede muchas veces. Andamos preocupados, turbados por cuestiones del mundo y nos olvidamos que tenemos en nuestro corazón a Jesús y que tenemos que escuchar, interiorizar primeramente que las cosas mundanas. Ujú. Pues ese es mi pensamiento. Sí, gracias. Y a mí me llama la atención la pregunta que ella hace, porque dice, en el 40 dice, pero Marta, ahí nos dice, preocupada con muchos quehaceres. Entonces, ella estaba preocupada. Eso es lo que nos dice el texto, preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Entonces le estaba preguntando a Jesús, así como de, ¿vas a dejar que mientras yo esté limpiando y haciendo todos los quehaceres, ella esté ahí sentada sin hacer nada? Se me hace como una discusión entre hermanos, entre hermanas, que le dice, ¿por qué a mí sí me toca limpiar toda la casa y ella está sentada ahí sin hacer nada? Entonces, más que la intención de Marta en este pasaje, yo creo que era así como de, a ver, Jesús, pon orden aquí y dile que también se levante a ayudarme. Y ella estaba totalmente desenfocada de cuál era la prioridad en ese momento. Realmente a Jesús no le importaba que la casa estuviera bien, digámoslo así. Me imagino que como era tan hacendosa, la casa no estaba súper sucia, ni manchada, o sea, la casa estaba bien, pero ella quería ir un poco más allá para servir mejor a Jesús. Entonces, en eso, ese es ahí es donde se desenfocó y ella, el error fue que hizo esa pregunta. Ahí donde dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Todavía le dice, no, o sea, le hizo una pregunta y ella sola se contestó la pregunta. Porque le está diciendo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y ahí es donde Jesús le da una súper respuesta. Que, ojo, nosotros nos enfocamos en la primera parte de la respuesta, pero creo que nos deberíamos de enfocar mucho más en la segunda parte. Dice, respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahí como que está explicando. Pero aquí viene el 42. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces El ahí... conocimiento. ¿El qué? Perdón. El conocimiento que estaba expresando el Señor Jesús en ese momento era de escucharlo, pues, ¿verdad? Sí. Y yo como le digo, Marta estaba como pensando, tengo que atenderlo, ¿verdad? No creo que Marta en ese momento que estaba Jesús ahí visitándolo haya estado lavando ropa o lavando trastes, estaba como preparándolo, el refresco, cosas así para darle de comer, me imagino. Sí. Pero Jesús era de la visión de que, bueno, ahorita oigamos esto y ahí comemos al final, cualquier cosita, ¿verdad? Ajá. Pero ella estaba afanada por atenderlo bien. Exactamente. Sí, ella no estaba pidiendo algo malo, sino que le dijo, mira, pues quiero que alguien me ayude, que mi hermana me ayude aquí para que sea parejo el asunto. Pero ella estaba desenfocada en lo que estaba pidiendo y Jesús le dio esta respuesta. Entonces, Marta no solamente no consiguió lo que quería, sino que salió regañada,
Entonces, así pasa en las peleas entre hermanos. A veces uno le dice, mira, pero no me ha ayudado. No, pues no necesitas tu ayuda. Y a uno sale regañado por andar hablando y el otro pues sale bien tranquilo. Entonces aquí María no se dice que dijo algo. Me imagino que nada más se debe haber puesto a reír y la volteó a ver así como, hoy te gané. Y porque ganó María, o sea, Jesús le dio el ok a lo que María estaba haciendo y le dijo a Marta, tienes que, primero no te afanas y turbar, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Ahora, vamos, si quieren, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿era Hermano Marta? Nelson, Adelante, sí. hermano Nelson, también podemos aprender de Marta, que pudo haber escuchado también al Señor Jesús, ya que estaba ahí de visita en su casa, y dejar los quehaceres y, como decimos nosotros acá en México, echar montón después, ¿sí? Ajá. Con María, su hermana, ella, Marta, y vamos a escuchar al Señor Jesús, y ya después cuando se llegue la hora de los alimentos, de la comida, pues hacemos huevito, lo que tengamos ahí, y atendemos al Señor Jesús a la visita. Y Marta se pudo haber dado la oportunidad también de haber escuchado, y ahí nos deja un gran aprendizaje, que no nos debemos afanar y que Dios siempre nos da, por ejemplo, aquí esto de Marta, un buen ejemplo, hermano. Organizándonos, se puede salir adelante con nuestras visitas. Así Y es. qué mayor que era el Señor Jesús, ¿no? Para escucharle ahí, y estaba en su casa, era un gran privilegio de que el Señor Jesús estuviera en su casa, hermano. Entonces se Sí. perdió una gran oportunidad de haberle escuchado ahí a los pies del Señor, como dice aquí que María sí lo hizo, hermano. Ajá. Tomó la mejor parte. A mí, Marta se me hace como esas señoras cuando hay un evento en la iglesia, que después del culto hay comida. Y que como hay comida después del culto, todas las hermanas se salen a la hora de la predicación porque hay que ir a preparar la comida. Entonces es así como de no, queden, trabajen antes o trabajen después, pero no agarren el tiempo de la predicación como para ir a preparar la comida. Entonces, mejor quédense sentadas, aprendan, escuchen, reciban la palabra de Dios y ya como dijo mi hermana Evi, ya después le hacemos un montón en la cocina, ¿verdad? Y servimos rápido y todo, pues no hay problema, ¿verdad? Todos estamos acostumbrados a un ratito después de salir de la iglesia e irnos a comer, pero ya no hay que afanarse ni turbarse por eso. Ok, mis hermanos, les hago otra pregunta que viene en el Hermano, material. una cosa. Sí. Referente siempre a Marta. Yo siento que en la palabra dice claramente que para todo hay tiempo. Así es. Entonces, ella tenía que haberse tomado el tiempo para atender a Jesús, escucharle primero y después preparar algo para él rápido, ¿verdad? Porque fíjese que en mi caso, hermano, yo, tengo el ministerio Pasos, que es evangelismo. Lo atiendo los días miércoles. Entonces, yo ya lo tengo esquematizado, a pesar de que yo paso súper ocupada, pero yo para mis citas de seguro, por favor, que no sea miércoles, cualquier día que no sea miércoles. Ya lo tengo como calendarizado, que el miércoles, pues yo voy al ministerio. Sí. Y la otra es que yo atiendo mi negocio en la mañana. Todas las cosas las dejo para la tarde. Y yo me organizo, si me toca que tener alguna cosa en la mañana, me tengo que organizar previamente para poder asistir a hacer lo que tengo que hacer en la mañana. Pero mi tiempo de la iglesia no lo pierdo. Así es. Le comentaba yo a un vecino estos días, fíjate que la vecina vino a vender el domingo, le digo, veo que viene a abrir el domingo. Ah, pues se vende, me dice, quizás hay movimiento. Pues yo no veo mucho movimiento, pero no le veo su gran afán, le digo yo, porque yo realmente siempre me tomo el domingo para la iglesia, para descansar, porque hay que darnos ese tiempo, pues, ¿verdad, hermano? Sí, sí. No podemos estar afanadas que porque voy a vender 2, 3 almuerzos, tener abierto el negocio, no vale, pues. Así es Sí, que hay que...
Aquí Marta lo que hizo dos cosas, era preocuparse por los quehaceres y hacerlos en un momento que no era el correcto. Esas fueron las dos cosas y como bien han dicho mis hermanas, organizándose se puede solucionar. Pero aquí voy como al punto, a la aplicación. No solamente estamos hablando, sí hay que atender bien a nuestras visitas, sí hay que servirles, pero podemos ver también, podemos ayudar al que está sirviendo. Nos podemos poner en el lado de María. María le hubiera ido a ayudar a Marta, no mientras Jesús estaba enseñando o hablando, pero entre las dos hubieran terminado más rápido, digámoslo así. Entonces, viéndolo como desde el otro punto de vista, ¿verdad? Que también nosotros Sí. podemos ayudar. Sí, y lo primero, hermano, era el alimento espiritual, que era el que Correcto. Jesús estaba dando a Marta. Ujú. Sí, porque Ujú. Y Jesús... ya por segundo, Adelante, mi hermana. sí, hermano. No, y ya lo segundo, pues era el alimento corporal, ¿no? Pero lo primero, el alimento espiritual, eso era todo, hermano. Mi comentario. Sí, gracias, definitivamente. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros también para nuestra vida. Lo espiritual va primero y después lo físico, digámoslo así. Adelante, mi hermana Enedina. Pues yo digo, mi opinión es de que aquí Dios, María y Marta amaban de la misma manera a Dios. Y aquí lo que yo le entiendo es de que Dios nos quiere dar a entender de que hay prioridades. Hay prioridades en la vida, tenemos, aquí hay prioridades de, ¿cómo se llama? En este caso, en compartir la palabra. Porque aquí en casa tenemos un taller, hace aproximadamente como 10 años o más, si es que no me paso. Qué bueno. Usábamos, contratábamos personal para que nos ayudara a trabajar. Cuando mi esposo empezó a estudiar la Biblia y se dio cuenta de cuál era la misión de uno como cristiano, él empezó a compartir la palabra y pues sí teníamos mucho trabajo, gracias a Dios en ese tiempo teníamos mucho trabajo, teníamos todo eso, pero como teníamos a veces personas inconversas en casa trabajando con nosotros, al transcurso del día poníamos alabanzas, predicaciones, y llegaba el momento de compartir. Él ya no se daba, ¿cómo le diré? Ya no se preocupaba por, híjoles, no va a salir un pedido y el cliente viene el día de mañana o viene pasado. No. Primero era el compartir la palabra. A veces él compartía la palabra, tardaba a veces 1 hora o 3 horas, a veces hasta mediodía o a veces hasta todo el día. Wow. Para que la otra persona alcanzara a entender lo que Dios quiere para la vida de Dios, que todos volvamos al arrepentimiento. Y así hemos estado trabajando hasta el día de hoy. Qué bonito. Hasta el día de hoy, entonces, y lo que yo a veces no daba es a entender, él decía, él compartía la palabra, no trabajábamos, pero al final de la semana él le pagaba su sueldo completo, la jornada completa. Sí. Y a veces yo le decía, pero bueno, pero casi no trabajaron. Y ya me explicó él, y ya yo poco a poco entender y todo eso. Y es cierto, y a veces uno como persona damos prioridad a otras cosas y menos en compartir la palabra, que esa es nuestra misión aquí en esta tierra. Y eso es mi opinión, de que pues primero es dar la salvación, compartir la palabra a aquellos que no lo conocen, que las almas son de Dios. Hay que darle prioridad, así sea en el momento. Para Dios no tiene día específico que uno comparta la palabra. Es en todo tiempo, no importa en el lugar, ni el día, ni la hora.
porque Sí, o sea, todo, así ella todo vaya a la depende. tienda a comprar verduras, si se presenta esa oportunidad, a compartir. Si llega un cliente y está vendiendo materiales, a compartir. En donde quiera, en todo tiempo, a compartir la Ujú. palabra. Darle Sí, prioridad las cosas de Dios. así es, En lo así espiritual, es. porque como quiera lo espiritual son eternas y lo material es pasajero. Sí, y es muy interesante eso porque depende cómo uno ponga las cosas y la perspectiva de uno. Porque para Marta lo más importante es atender bien a sus invitados. Pero si ponemos por un lado, atender bien a los invitados y ponemos por otro lado, escuchar a Jesús que lo tienes ahí en tu casa, ¿qué es más importante? Pues todos nos vamos, no, pues a Jesús. Pero en el momento, para Jesús. ella era, imagínense que era más importante atender a Jesús. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Dice, ¿era Marta poco espiritual? ¿Sí o no? No, No. Te digo Poco. que no. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, amén. Sí, bueno, yo creo que sí era poco espiritual, a pesar de que, bueno, creía en Jesús, porque ella fue la que le recibió en la casa, ¿sabes? O sea, fue instrumento y todo, conocía de Jesús. Pero el afán, eso sí, el afán le quitaba a ella la buena parte, esa palabra, la buena parte que se habla en el versículo 42, que era lo que, ¿cómo se llama? Que era la parte espiritual que sí tenía María. Entonces ahí donde es poco espiritual, porque era como más espiritual María. Ajá. Bueno, ¿qué dicen los demás? Yo veo Yo que muchas veces, bueno, ¿alguien más iba a hablar? Perdón. Sí, hermano, Hermana yo Evi, también sí. estoy de acuerdo con el hermano que acaba de hablar, porque aquí en el cuestionario que nos dio, también puse que sí era poco espiritual, porque se enfocó en los quehaceres y muchas veces nos equivocamos también nosotros, hermano, en la vida cotidiana. Cuando dicen, me va a visitar la hermana Lanchis, no, hombre, pues andamos como, como dijera, como torbellino, hermano, que la limpieza, que esto, que los sandwichitos, lo que se prepara, ¿no? Lo que tenga Ajá. uno para preparar. Y entonces quiere dar una buena impresión. Ujú. Y pues imagínese, llega usted a mi casa y yo afanada en los quehaceres y yo lo dejo ahí solo o con alguien. Y pues no, Ujú. porque entonces no estamos haciendo un buen, ¿cómo decirlo? Un buen, no, Priorizando. sí, como Ujú. que no importa, pero si traigo como dijo la hermana ahorita, traigo yo el evangelio para que conozcan quién es Dios, traigo la salvación. No, yo primero sacudo, primero hago, no estaba sacudiendo, yo me imagino que estaba haciendo los alimentos, hermano. Ajá. Entonces su prioridad pues fue esa y estoy de acuerdo con el hermano Roberto, que era poco espiritual, Poco porque espiritual. sí. Ok, adelante, mi hermana Patricia. Nada, a mí me recuerda ese experimento que hemos hecho tantas veces en las escuelas y en todo, que agarramos el vaso y lo llenamos de piedritas pequeñitas y entonces que son las cosas banales, las cosas que no tienen tanta importancia y cuando las cosas más importantes vamos a colocarlas dentro del vaso, que es lo que representa nuestra vida diaria, ya esas cosas importantes no caben, no hay espacio porque lo llenamos de cosas banales, de cosas Ajá. que no son tan importantes. O sea, cada vez que leo este versículo recuerdo eso, que llenamos nuestra vida de cosas que no tienen gran importancia, ¿cómo es? Perdón. Dejamos por fuera lo realmente importante, se acaba el día y no leímos el versículo, no oramos, no hablamos con Dios, no ayudamos a alguien, o sea, pasamos el día mirando Facebook, haciendo cosas sin importancia o limpiando la casa, porque es muy importante tener la casa impecable, pero es que antes de limpiar yo tengo que orar, tengo que leer mi versículo diario,
tengo que hacer otras cosas, tengo que poner primero a Dios, porque voy a llenar mi día de cosas banales, de cosas que no son tan importantes. Mi primer pensamiento, mi primera acción es para Dios. Así es. Y Creo muchas veces, que eso como, es. como Ajá, dices, se nos puede ir un día completo y no hemos escogido la buena parte. exactamente. Y la misma palabra dice, orar en todo En momento. todo momento. Primero Dios. Donde Ujú, quiera que uno lo mire es primero Dios. Si uno ujú. busca los mandamientos es primero Dios. Todo va primero Dios. Así es. Y eso es lo que nos tenemos que fijar nosotros en nuestra vida. Siempre escoger la buena parte. Adelante, mi hermana Mary Castro. Sí, hermano Nelson, tal vez tomar en cuenta también un poquito la cultura de ese momento, que en ese tiempo la hospitalidad era muy importante en la sociedad de aquel tiempo. Y cuando un invitado lo recibían con un beso y le quitaban las sandalias, le lavaban los pies y le untaban el cabello con un relajante de aceite aromático. Entonces me imagino que todo ese trabajo, porque Jesús no llegó solo, llegó con más. Y me imagino que Marta pensaba en todo ese trabajo que tenía que hacer, no solamente los Sí, porque quehaceres. eran varios. Sí, sí. Entonces ya y me imagino que para ella pues su frustración fue también al ver gente y quererle servir a su manera a Jesús en ese momento, ¿verdad? Sí, claro. Tal vez no escuchando la palabra, pero sí ella quería agradarlo. Adelante, mi hermana Ana. También hay que recordar algo importante. Se está diciendo que Marta pues no cumplía con ese afán espiritual que podríamos tener, pero hay algo importante que hay que recordar. Ahora la hermana que habló sobre la cultura del momento me hizo recordar algo, que el escuchar y aprender era solo de los hombres, no era de las mujeres. Los hombres eran los que se sentaban al pie del maestro, no Sí. las mujeres. El lugar de las mujeres era servir, como estaba haciendo Marta. Y más bien María estaba incumpliendo con las tradiciones y se estaba rompiendo el paradigma que solo los hombres tenían que estudiar o aprender. Exactamente. Entonces, Sí, y no eso podemos venía muy decir, metido en la cultura. exacto, no podemos decir que Marta no era espiritual porque no estaba escuchando al maestro, pero es que la cultura era que los hombres eran los que escuchaban a los maestros y se sentaban a los pies de ellos, pero no las mujeres. Entonces aquí hay un rompimiento de un paradigma que era el de la cultura masculina aprendiendo y que la mujer estuviera a los pies de un maestro, pues era, o sea, era romper con todas las costumbres de esa época. Correcto. Sí, y ella estaba tomándose un rol que no le correspondía casi. Entonces, estaba yendo en contra de la cultura judía, de todo eso. Entonces, era lo que Marta, por eso Marta le estaba diciendo, ¿me vas a dejar servir sola? Y ella le dice, y ya Jesús le dijo a ella, no, pues María ha escogido la buena parte. Y aquí vemos otra cosa. Muchas veces tenemos que, para escoger la buena parte, tenemos que ir en contra de la cultura, porque a veces la cultura nos lleva a ciertas cosas que no son la buena parte. Y para escoger la buena parte, nosotros necesitamos estar más enfocados en Dios y no en la cultura. Le respondo esa pregunta. ¿Era Marta poco espiritual? Yo creo que no era poco espiritual. Marta era espiritual, pero hizo una pregunta sin pensarlo, creo yo. ¿Por qué? Porque ella misma se la responde. Le dice, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile que me ayude. Así como de pon las cosas en orden. Y ya sabemos cómo le respondió Jesús. Para mí, Marta hizo una pregunta sin pensarlo
Y esa pregunta le marcó su vida, porque todas la recordamos como Marta, Marta, afanada y turbada. Entonces, pero esto no quiere decir que ella haya, desde mi punto de vista, haya sido poco espiritual, sino que en ese momentito ella no estaba enfocada. Adelante, mi hermana Mary. Tiene su micrófono apagado, hermana. Sí, ya. Ya. Que es fácil tal vez imaginar cómo se sintió Marta ante la situación, porque la Sí. situación y todo creció en su interior y Jesús le había regañado delante de todos seguramente. Sí. Y entonces ya ella pues se sentía tal vez un poco inquieta, ¿verdad? Y yendo de un lugar para otro y su hermana ahí sentada sin hacer nada, ya y me imagino que para ella pues fue difícil. Sin embargo, si vemos en la parte de donde es resucitado Lázaro, vemos que Marta es una de las que cree mucho en la resurrección de Lázaro y cree en Jesús. Por eso, hasta este momento, yo por eso puse esta pregunta aquí, y hasta este momento pareciera que Marta es poco espiritual. Pero realmente Marta, desde mi punto de vista, y ya habiéndolo estudiado todo, pues Marta sí es espiritual, pero en ese momento ella no estaba bien enfocada. Adelante, mi hermano Simón. Tengo una inquietud, o sea, ¿cómo podemos decir si en ese caso Marta era poco o no era espiritual? Si para ese entonces la persona se convirtiera por la palabra, no había presencia del Espíritu como tal, no había todavía esa presencia como estamos ahorita en siglo XXI, pues. Ahí la gente se convertía, o sea, el establecimiento del reino de Dios cuando Jesús vino a implantarlo era a través de la palabra. Mucha gente se convertía por la palabra o por los prodigios, los portentos, por las maravillas. Correcto. No había acción del Espíritu Santo. Eso ocurrió después, comenzó a ocurrir después cuando el día de Pentecostés. Ahí es donde nace la acción del Espíritu Santo y es la otra forma de poder convertir a aquella persona que va a los pies de Cristo. Sí, totalmente de acuerdo, hermano. Aquí la pregunta era como para ver en nuestras palabras de ahora cómo la evaluamos a ella, aunque esta pregunta es totalmente de opinión personal. Entonces, por eso es que se genera esta dinámica y la puse justamente para eso, para generar no controversia, sino para generar una discusión constructiva. Pero sí, tiene totalmente razón, hermano. Es que de hecho la gente viendo prodigios, portentos y por la palabra no se convertían. Por eso que tocó, como dijo Jesús, yo tengo que irme, pero yo no los voy a dejar solos. Le dejo al Consolador que va a hacer cosas maravillosas y va a recordar todo, le va a hacer recordar todo lo que vivimos, todo lo que fue enseñado en el Evangelio. Así es. Adelante, mi hermano Roberto. Ahora, y en verdad es lo que recibimos ahora. Nosotros no nos convertimos cuando nosotros damos la palabra a alguien. Nosotros no convencemos a nadie. Es el Espíritu Santo el que obra, que convence de justicia, pecado y juicio. Nosotros lo que hacemos es sembrar esa palabra para que esa persona lo ponga, o sea, ponga la atención y dependiendo de lo que el Espíritu Santo quiera hacer con esa persona, puede llegar a tener la iluminación de recibir a Cristo. Sí, así es, hermano. Gracias por su participación. Adelante, mi hermano Roberto, que ya se me Sí, gracias, hermano. Sí, bueno, tal vez sí, como dice el hermano, yo en lo que dije, tal vez poco espiritual, no, jamás que no es espiritual, no. Pero la hermana también dijo que es que en ese tiempo le tocaba más a los hombres escuchar la palabra. Y usted sabe que el alimento espiritual es la palabra. Entonces, si yo escucho más la palabra, pues lógico que esa palabra me va a tener más alimentado, o sea, espiritualmente va a estar más lleno que tal vez que aquella otra persona. Esa es mi manera de pensar, ¿verdad? Entonces, no es que uno diga que no, que Marta no nada que ver, pero sí, al decir poco o poquito, significa no es que no esté, no. Ella era espiritual, lógico. Si Jesús llegó y ella lo recibió, es porque era instrumento de Dios y ella fue la que se encargó de recibirlo en su casa. Pero a eso me refería yo. ¿Me entiendes? Que ella, digamos, uno se alimenta más con la palabra escuchándola, como lo hacía María. Entonces, eso era nada más por un aporte. Claro. Adelante, mi hermana Ana Cecilia, con esto vamos a avanzar ya, porque vamos en el primer párrafo pequeñito nada más. Adelante, mi hermana Cecilia.
Ana Cecilia. Ok, entonces avanzamos. La siguiente pregunta está súper fácil. ¿Es malo hacer los quehaceres? O sea, ¿era malo lo que Marta estaba haciendo? No, no era malo lo que Marta estaba haciendo. Ella quería atender bien a sus invitados. Ella quería atender bien a Jesús y a los demás que andaban con él. Entonces aquí estamos súper bien. Y mucho de lo que estamos hablando ahorita viene en la discusión que viene a continuación. Entonces, vamos en sus materiales en la página número 11. Dice, creo que después de la respuesta de Jesús a Marta, ha de haber aprendido a buscar la buena parte. Como dijo una hermana, ¿verdad? Es como cuando uno quiere que regañen a su hermano y al final uno sale regañado, ¿verdad? Y enfrente de todos. Y Marta, me imagino que esa respuesta le ha de haber ayudado muchísimo en su vida. Continuemos con el siguiente texto. Marca las referencias a Marta y contesta las preguntas. Lo voy a ir leyendo como siempre y vamos a ir marcando las referencias a Marta. Ya tenemos el texto aquí en la presentación, entonces ahí lo pueden ir leyendo conmigo y marcando en sus materiales si gustan. Entonces paso a la siguiente diapositiva. Está Juan 11 del 1 al 44. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Entonces marcamos Marta, su hermana. Versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ahí no marcamos nada de Marta. 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aquí marcamos las hermanas. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Ahí no marcamos nada tampoco. Y amaba Jesús a Marta. Ahí se me pasó, enviaron. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se levantó, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Entonces ahí marcamos algo, no marcamos nada. Hermano. ¿Sí? Ay, perdón, y disculpe, nada más, no, es que yo al principio dije que Jesús había estado 3 días en la casa de ella, de la hermana, de Marta. Entonces, una fue cuando estuvo, que estaba toda afanada Marta, y aquí en el versículo 6 dice, y cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Entonces, ese que estaba y esos 2, entonces, al menos 3 días estuvo ahí. No, pero a estos 2 días, dice, cuando yo, pues, que estaba enfermo, Jesús estaba en Judea, no en Betania. Entonces, en versículo 6 dice, cuando oyó, pues, que estaba enfermo, porque aquí en el 4 dice, oyéndolo Betania, Jesús entonces. dijo, ajá, Marta, María y Lázaro estaban, aquí en el versículo 1 dice que son de Betania. Pero Jesús estaba en este momento en Judea. Ah, bueno, está ahí, excelente, perfecto. Ajá. No, sí, Aquí en el 7 dice, luego tiene después de razón. eso dijo los discípulos, vámonos otra vez, vámonos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procura, estaban en Judea. Versículo, bueno, aquí no marcamos nada. Versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, hasta aquí no tenemos otra referencia a Marta. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba
del reposar del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló, hasta aquí no marcamos a Marta, estamos marcando nada más a Marta y donde vamos no hemos encontrado ninguna referencia. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los discípulos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces ahí sí marcamos. Versículo 19, marcamos Marta y consolarlas y su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Entonces marcamos cuando oyó, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Ahí voy a dejar unos segunditos para que marquen las referencias que nada más aparecen en el versículo 19 y aparecen en el versículo 20. Vamos al 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marcamos, Marta dijo. Versículo 22. Mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marcamos, bueno, ahí faltó mi hermano. Y en el 22, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo Jesús, marcamos le, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Eso se lo está diciendo a Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, se fue y habiendo dicho, pues lo dijo Marta, se fue y llamó a Marta, a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Versículo 29. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Ok, vamos a seguir leyendo. Voy a dejar unos segundos mientras terminan de hacer la marcación. Recordemos que la idea de ir marcando es para ir poniendo en práctica todas nuestras memorias, tanto visual como motriz, auditiva, por eso lo estamos leyendo, y hace que nos vayamos enfocando en buscar a Marta. Cada vez que busquemos, que leamos la Biblia, si la leemos buscando algo, vamos a tener una mejor retención de ello. Vamos al versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, la consolaban y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, aquí estamos hablando de María, por eso no marcamos nada de Marta. Versículo 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los discípulos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron,
Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los discípulos, los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Versículo 38. Entonces Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. 39. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y Marta, aquí sí marcamos, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces ahí la única que le responde es Marta. Y nada más tenemos estas 2 referencias. 40. Jesús le dijo, marcámosle, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, destapadle y dejadle ir. Ok, aquí tenemos ya toda la historia desde el punto de vista buscando las referencias a Marta. Entonces ahora vamos a responder las preguntas que vienen ahí en su material, que son unas poquitas. Dice, ¿crees que Marta habló con más fe o reclamando a Jesús en el versículo 21? ¿Qué dice el versículo 21? Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es interesante que tanto Marta como María le dicen la misma frase a Jesús. Entonces, ¿cómo creen ustedes que Marta habló en este momento? ¿Con más fe o con más reclamo hacia Jesús? Adelante, mi hermana Patricia. Yo creo que tenía mucha fe, pero le estaban reclamando. O sea, si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Les faltó fe al pensar que como ya estaba muerto y llevaba 2 días sepultado, 4. no iba, bueno, 4, bueno, más todavía. Más todavía. O sea, ahí les faltó fe, ahí faltó fe. Pero yo creo que sí, que tuvieron la fe de que si él hubiera estado, no hubiera muerto. Bueno, pero le reclamaron. Ahí Pero le reclamaron. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso justamente eso. Pero a nosotros, antes de darle la palabra a mi hermano Roberto, para nosotros es muy sencillo ahora, más que por fe, lo diría por conocimiento, pensar que, no, pues Jesús llega y lo resucita. ¿Por qué? Porque ya lo leímos. Ya sabemos en qué termina la historia. Pero imaginémonos, y es algo súper, súper fuerte, estar en un velorio. Ya peor, ya pasó el entierro. Y todos los que estaban cerca, me imagino que eran los amigos. Ya pasó el entierro, llevan 4 días que lo enterraron, tantas emociones, regresar a la casa y ver su ropa, o sea, todavía las emociones están a súper flor de piel. Y en ese momento llega Jesús, hay fe, hay reclamo y así como de ya fue, o sea, ya se murió. Y nuestra mente estaría en ese momento ahí, así como de, Señor, si hubieras estado aquí, tú lo hubieras podido sanar. Pero ahora nosotros, como ya sabemos en qué termina la historia, ya es muy fácil. Entonces decir, no, pues tranquila Marta, ya ahorita ya vas a ver qué va a hacer Jesús, ya vas a ver. Entonces para ahora nosotros es muy sencillo,
Pero imaginémonos en un velorio, decirle, no, en 4 días viene Jesús y lo va a resucitar. No, sería algo súper atrevido, sería algo, no sé si hasta irreverente, no sé, pero por eso es que decimos, no, es que Marta y María le estaban reclamando a Jesús. Para nosotros es muy sencillo verlo así, pero porque ya sabemos que llegando Jesús lo va a resucitar. Pero pongámonos en las sandalias, digámoslo así, de Marta y de María. Eso es otro rollo totalmente. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, no, coincido con ustedes. Lo que la pregunta está buenísima. Lo que pasa es que tal vez la palabra esa reclamando, o sea, yo diría que tal vez estaban lamentando más bien de que no haya estado tal vez el Señor en ese momento, porque si hubiera estado Jesús ahí, pues Él no hubiera permitido tal vez que muriera, o si hubiera muerto en ese momento, Él mismo lo resucita, no sé. Pero ahí tenemos, aquí en el versículo, permítanme, en el versículo es el 15. Y Jesús le dice. Ajá, en donde Jesús le está diciendo a sus discípulos cuál es la idea de que, bueno, cuál es el objetivo de que Lázaro haya muerto. Entonces aquí en el versículo 12 dice, entonces, no, es antes. Dice, se me perdió el versículo. Es que digo yo, tal vez reclamando, bueno, ellos como cristianos también sabían que Jesús tenía una misión y tenía pues que hacer otras cosas, entonces, pues... Sí, exactamente, aquí está en el versículo 4, dice, oyendo Jesús, leamos el 3, dice, enviaron pues Marta y María, las hermanas, para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo, o sea, le avisaron a tiempo, está enfermo. Oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado en ella. Entonces, aquí es donde Jesús va muchísimo más adelante que nosotros. O sea, Jesús es 100% hombre y es 100% Dios. Y como 100% Dios, Él sabe todo, él, me gusta esta frase, Él recuerda la historia, pero la historia que todavía no se ha escrito, Jesús la recuerda. Entonces, eso es algo difícil de entender para nosotros. Entonces, Jesús le dice, Lázaro está enfermo. Qué bueno, esta enfermedad no es para muerte, sino es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y o sea, imagínense qué rara la respuesta de Jesús. Le dicen que alguien está enfermo y le dice, no, esta enfermedad es para que Dios sea glorificado. Y aún así, sí, hermano Roberto. Permitió que, o sea, era para la honra y gloria de Dios, o sea, se permitió que pasara eso con un propósito. Sí, totalmente, totalmente. Y fue para la gloria y honra de Dios a tal punto que a la fecha nosotros seguimos hablando y aprendiendo y siendo ministrados de esa enfermedad. Adelante, mi hermana Mary. Tiene en silencio su micrófono, hermana. Mira, amor. Ya. Perdón. Yo pienso, hermano Nelson, que tal vez ella no había perdido del todo la fe, porque Marta dice que en el versículo 20, oye que viene Jesús, todos están reunidos, y ella sale sin decirle nada a María, sale corriendo a topar a Jesús. Entonces, ¿qué puedo notar yo ahí? Como una esperanza. Voy a salir en carrera, yo sé que ahí viene el que puede. Pienso yo, ¿verdad? Sí, igual cuando se encuentran, hablan de la resurrección. En el 24 dice todavía, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, Marta aquí dijo, yo hoy sí estudié y sí le puedo contestar a Jesús. Y aún que estudió, estaba mal. Adelante, mi hermana Elizabeth. Está en silencio su micrófono, ya. Hermano, buenas noches.
Buenas noches. Y ahí me parece interesante cuando dice, no, si no hubiera estado, Señor, si hubiera estado aquí, no se hubiera muerto mi hermano. O sea, es como que ellos sabían, ¿no? Si el Señor Jesús le podía sanar estando ahí, o sea, tenían esa esperanza cuando estaba ahí el Señor Jesucristo. Y cuánto más también a nosotros nos sucede hoy en día. Sabemos que tenemos a Jesús dentro de nosotros, o sabemos que Él está con nosotros, pero cuando nos pasa alguna enfermedad, ¿qué hacemos? Muchas veces no confiamos primero en Dios o ponemos nuestras vidas en Él, sino que primero vamos, ¿no? Decimos, no, ¿qué enfermedad tendré? Voy al médico y a veces no ponemos en primer lugar Dios, que Él nos va a sanar, sino más invocamos a otras gentes en vez que a Dios en primer lugar. En cambio ellos dijeron, no, si Jesús estuviera acá, no hubiera muerto, ¿no? Y eso es gran, como ellos tuvieran fe en el Señor, ¿no? Que si Él hubiese ahí, le hubiera sanado, ¿no? Entonces también nos ayuda a nosotros a reflexionar cómo está nuestra vida. ¿Estamos dependiendo en Dios o estamos dependiendo en otras cosas? Y les hago una pregunta, porque aquí vemos diferentes niveles de fe. Porque Marta y María tenían fe para decir, si Jesús hubiera estado aquí cuando estaba enfermo, o sea, antes de que se hubiera muerto, Jesús lo hubiera sanado. Y así como de hasta ahí, eso es tener fe en que Jesús puede sanar. Pero Jesús los quería llevar a otro nivel de fe, algo muchísimo más alto, mucho más arriba. ¿Por qué? Porque Marta le pudo haber dicho, qué bueno que ya viniste, Jesús, porque así vas a resucitar a mi hermano. O sea, imagínense qué valor sería de pedirle eso a Jesús, o qué exigente, o no sé, o sea, porque la muerte es una separación física, entonces eso duele y nadie lo quiere. Y aún en ese momento, tener la fe de que, ahí viene Jesús, va a resucitar a mi hermano. ¿A cuántos hermanos ha resucitado Jesús? Solamente a Lázaro. Entonces, es un evento único también. Pero vemos que el poder de Jesús no es solamente para sanar, sino el poder de Jesús es para resucitar muertos y para muchísimo más. Adelante, mi hermana Patricia. Si es que leímos solamente el 21, pero en el 22, ella en el 21 le reclama y en el 22 se ve su fe. Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, ella confirma su fe, ella sabe que lo va a sacar de ahí, que lo va a resucitar, ella lo sabe por fe. Y Jesús le dice, bueno, tu hermano resucitará. Y dice, ey, yo entiendo lo de la resurrección, la postrera, la otra, pero yo creo que tú lo vas a sacar de ahí. Es cuando él le confirma, no, yo soy la resurrección y la vida. Ahí es donde todos tenemos, por fe tenemos eso. Él es el que es y ella lo sabe. O sea, ahí nos confirma ella una vez más que tiene plenamente fe en Dios, en Jesús. Es que todos los versículos están excelentes. Es que leerlos todos y volverlos a leer y los miro en el papel y vuelvo a mirar para allí y digo, wow, todo está ahí, todo está ahí. Y vemos cómo a veces Marta le contesta en un plano, pero Jesús le contesta en otro plano, y Marta le sigue contestando aquí y Jesús le está hablando más arriba, y como que la conversación se va haciendo dispareja, porque le dice en el 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará, y Marta le dice, hoy sí estudié, le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Imagínate, ahí enfrente está hablando y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Ahorita nosotros lo leemos como un versículo muy lindísimo y muy bonito, pero no es lo mismo que Jesús te lo haya dicho a ti enfrente. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella le responde, todavía abajo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, Señor, yo creo que tú eres el Cristo y no sé qué vas a hacer. Básicamente eso fue lo que ella le contesta. Adelante, mi hermano Simón.
Ok, bueno, yo creo que bueno, eso estaba determinado, ¿no? De que ocurriera así. Por cuanto la idea era que era como tú lo acabas de decir, llevarlo a otro nivel de fe, pues la idea era es que llevarlo a creer en él, o sea, a raíz de ese evento, la gente, la fe de muchas personas fue perfeccionada completamente. Sí. Y recuerda lo que le dije todavía la posición de Marta todavía le dice que no te he dicho que si crees en mí verás la gloria. Era la manera de decirle, mira, esta es la manera de mostrarte que o sea, hay una revelación en cuanto a este evento. Ahora se plantea un interrogante, pues. ¿Por qué? Porque según Hebreo 9:27 dice que, y de la manera que está determinado es que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, ¿cómo se explica que Lázaro muere 2 veces, igual que la hija de Jairo? La hija de Jairo también fue resucitada. Sí. Ahí queda esa interrogante allí, pues. Y hay Lázaro varios muere. más que han resucitado. Y hay varios más que no murieron. Bueno, uno más que no murió. Claro, después de eso Lázaro se escondió porque lo querían matar. Lo querían matar. Hay libros donde dicen, se tuvo que ir y él murió después. Pero quedaba esa incógnita. O sea, ¿cómo, si la Biblia dice en hebreo que el hombre está determinado que muera una sola vez después del juicio, cómo Lázaro va a morir 2 veces? Ahí quedó esa interrogante. Amén. Ahí es, muchas gracias, hermano. Y mi respuesta sería que Dios sabe cómo hacer las cosas y son casos muy, muy, muy particulares en los que Dios sabía en qué momento eran los ideales para tener el mayor impacto en su ministerio. Entonces, como leímos en los versículos anteriores, esta enfermedad en el 4 no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Y Jesús lo dijo así y así es. Entonces, esa enfermedad ha sido tanto para la gloria de Dios que al momento seguimos hablando de ella. Adelante, mi hermana Sandra. Sí, hermano, referente a la fe que tenía Marta, definitivamente ella como que acepta la situación. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Pero yo sé que si tú quieres, él puede levantarse de esa tumba. O sea, con la convicción que sabía que él tenía el poder para hacer las cosas, ¿verdad? Y como había dicho Jesús anteriormente, lo que te acaba de decir, que no era para muerte, sino que era para la gloria de Dios. El Señor ya se había propuesto eso, decir, bueno, que muera y le voy a demostrar que el poder no viene de mí, sino que viene de Dios. Entonces, él para demostrar lo que él era capaz de hacer o lo que es capaz de hacer Dios con nosotros, si él quiere, pues definitivamente ni los muertos, ni la muerte nos vence, pues definitivamente, él ya venció la muerte. Y si él quiere resucitarnos, pues nos resucita. A veces, hermano, aquí se puede ir también quizás como cuando alguien está que ya está desahuciado y dicen, bueno, pues no, ya lo estamos esperando que termine, ¿va? Pero si nosotros le oramos al Señor y le decimos, Señor, si tú quieres, lo puedes levantar. Y así es como se han dado muchos milagros, pues, ¿verdad? De Así que es. hay personas que nadie da un 5 por ellos y ahí están, ¿verdad? Sí. Así es que eso. Sí, realmente la fe es algo muy fácil de leer, pero difícil de creer. Y me recuerda a la fe que tuvo Abraham cuando Dios le dijo que sacrificara a Isaac. El solo hecho de llevarlo, caminar con la leña, con el fuego y que el hijo le preguntara, ¿dónde está el cordero? Y que le responda, Dios se proveerá. Llegar arriba, amarrarlo, ponerlo sobre el altar. Si él no era ingenuo, él sabía que seguía después de que se ponía algo sobre el altar. Y la fe de Abraham para levantar el cuchillo y estar dispuesto a matar a su único hijo. Esa fe, yo me imagino que Abraham no estaba viendo el momento, Abraham estaba viendo con una visión espiritual en fe
más adelante, y él veía su descendencia por medio de ese unigénito que él había, que estaba dispuesto a matar. Él, no sé, estaba pensando que el cuchillo no lo iba a cortar o que Dios lo iba a resucitar. La fe de Abraham era increíble para llegar a ese punto. Entonces ahí vemos en este momento también, para nosotros es muy fácil juzgar a Marta y decir, ah, es que Marta no tenía sabiduría, no tenía, no creía mucho. La fe de Marta como que no andaba tan bien porque ahí tenía a Dios y Dios iba a resucitar a Lázaro. Sí, a ver, un momento. ¿En cuántos, después de cuántos entierros ha llegado Jesús y ha resucitado gente? Pues no tenemos otro registro. Entonces, esta es la única vez. Entonces, no podemos por eso decir, ah, es que como es Lázaro, nosotros ya sabemos que lo va a resucitar. Sí, pero es único en la historia. Entonces, es difícil imaginarnos de que va a llegar Jesús y lo va a hacer si no lo tenemos ya previamente nosotros escrito y ya lo leemos. Adelante, mi hermana Sandra, y después mi hermano Roberto. Está en silencio su micrófono, hermana. Creo que no iba a opinar. Mi hermano Roberto. Sí, hermano, gracias. No, cualquier cosa me corrige, porque para eso estamos aquí, para aprender, ¿verdad? A veces no, pues sí, tal vez entendemos mal. Y es que me llamó la atención lo que dijo el hermano Simón, que bueno, según Hebreos, ¿verdad? Dice, Hebreos 97 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, ¿verdad? Y después de eso el juicio. Fue así como dijo el hermano, creo. Y Sí. que en este caso, bueno, que dice solo que mueran una sola vez, pero y que Lázaro murió 2 veces. ¿Me entiende? O sea, pero aquí hay algo que no sé, que dice aquí, y después de esto, el juicio, pero tenemos que entender que nosotros los cristianos, o sea, eso es para los cristianos, porque los cristianos no vamos a ir al juicio. O sea, los cristianos van al tribunal de Cristo, que es diferente, que es otra cosa, son varias etapas. Entonces, por eso es que tal vez, ahí donde tal vez uno no entiende la situación eso. O sea, que mueran una sola vez y después del juicio. O sea, la persona que es pecadora y que ya, o sea, está condenada, entonces no tiene la opción de resucitar y volver otra vez, entiende, a morir. Pero estas personas, digamos, si mueren solo una vez, porque no, o sea, no van a resucitar, sino que ya después de eso sigue el juicio, porque tienen que ir al juicio final. Sí, ahí, bueno, ya levantó la mano mi hermano Simón. Adelante. Sí, lo que pasa es que no, o sea, nosotros vamos a tener juicio. Uno se llama el bimá de Cristo y el juicio del trono blanco para los que no convergen, los que no creen. Y el bimá de Cristo para los creyentes, pero siempre vamos a pasar por el juicio. Eso no lo vamos, sin lugar a dudas, no, nadie va a estar exento de eso. Sí, correcto. Trata de decir ahí, correcto, no está bien, estamos de acuerdo, hermano, pero puede ser que ese juicio, ¿cuál fue el juicio será? Esa es la pregunta. Bueno, los dos únicos juicios que hay, el de bimá de Cristo para los creyentes y el juicio del trono blanco para los no creyentes. Sí, pero sabemos que no aplica para el 99.9999999 miles de 9% de las personas, porque tenemos otras personas que han resucitado y tenemos otras personas que no han muerto. Entonces, ahí ese versículo tiene como sus excluyentes. Y pues sí, así es referente aquí a Lázaro. Ese es un dato, les voy a ser bien sinceros, hermano. ¿Dónde está registrada la segunda muerte de Lázaro? En la Biblia no está, pero hay unos libros que hablan. Voy a buscarlo, pero a lo mejor son apócrifos. Ajá, pero no tenemos un registro de una segunda muerte de Lázaro. Ojo, eso quiere decir una de dos cosas. O que no se registró, o la segunda, que si es para gloria de Dios, Lázaro pudo no haber muerto, digámoslo así.
¿Por qué? Porque ha sido el único que Jesús ha resucitado en estas condiciones. Ahora, no quiero decir que Lázaro ande caminando ahí. Lo que yo quiero decir es que no tenemos un segundo registro de la muerte de Lázaro. Y también ese no es el tema de nuestra clase. El tema de nuestra clase es Marta. Como les digo, hacer un estudio exhaustivo de un pasaje es lindísimo, es hermoso y salen muchísimos otros temas. Pero ahorita por tiempo, porque solo tenemos 7 minutos, y también para enfocarnos mejor, lo que nosotros estamos estudiando es a Marta. Y de Marta podemos aprender y podemos ver que la fe que tenía Marta era una fe que le alcanzaba a creer hasta cierto punto. Porque nadie se imagina de que Jesús llegue después de 4 días de un entierro y que saque al muerto, digámoslo así. Entonces, eso es algo que lo hizo una vez y que fue para gloria de Dios. Y quiero igual Hermano, enfocarme un poquito, permíteme, enfocarme un poquito en lo que dice Jesús. Y ya después le doy la palabra a mi hermana. Dice aquí desde el 40, leamos. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Y qué había dicho? O sea, ahí le dice, en el 41 dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y yo, pero no ha dicho nada. ¿Y por qué le da gracias a Dios por haberlo oído? 42. Yo sabía que siempre me oyes. Perfecto. Pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahí vemos una conversación entre Jesús y el Padre única, porque nada más le da gracias por haberlo oído. Pero si Jesús no ha dicho nada, o sea, ¿en qué momento le dijo, Señor, le dijo, Padre, ayúdame a resucitar a Lázaro? No vemos esas palabras. En el 42 dice, yo sabía que tú que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor. Imagínense, Jesús llega y sale Lázaro caminando, van a decir, ah, no, no fue Jesús. Entonces Jesús le dijo, no, Padre, te hablo a ti para que sepan que la multitud sepa que yo estoy hablando contigo. 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Yo creo que para Dios el tiempo no es un factor. De hecho, para Dios el tiempo no es un factor. Aquí en este momento le dice, Lázaro, ven fuera, pero todavía no se lo ha pedido al Padre. 44. Y el que había muerto salió. Y Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces vemos cómo este momento de conversación entre Jesús y el Padre se da, pero como que ya habían comenzado la conversación antes, como que ya habían hablado antes y ahorita nada más es la acción de gracias. Y así es como trabaja Dios. Dios no tiene que llegar y decir, y comenzar a hacer un gran show para impactar a la multitud. Él en su mente puede estar hablando con el Padre y decir, Padre, para tu gloria y tu honra, te pido que salga Lázaro. Y en su mente lo puede decir y se hace. No es necesario que ni lo diga. Ya si lo expresa con su boca, ya eso es. Entonces, ese es el nivel y el poder de Jesús. Adelante, mi hermana. No sé quién iba a hablar. No vi en las cámaras. bueno, hermano, Adelante. que podemos ver que cuando Marta sale al encuentro de Jesús, ella sale y le expresa todo ese conflicto interior que ella tenía a causa del dolor por la pérdida de su hermano. Sí. Sí, en ese,
recordé, o sea, muchas veces nosotros lo leemos y como podemos leer toda la historia de principio a fin en 44 versículos, está muy fácil, ¿verdad? Ah, pues obviamente llega Jesús, Marta sí está triste porque su hermano acaba de fallecer hace 4 días, pero llega Jesús y lo resucita. Para nosotros es como muy sencillo verlo así, como muy creíble, muy hasta normal. Pero si nos ponemos un poquito dentro del contexto y vemos el dolor de hace 4 días murió su hermano, todavía hay gente consolándola, todavía ella estaba llorando, María todavía andaba por ahí corriendo y llorando, y llega Jesús en ese momento, ella debe haber dicho, no, pues voy a recibir un gran consuelo de Jesús, pero solamente eso voy a recibir. Ella no se esperaba, nadie se espera de que Jesús llegue a revivirlo. Adelante, mi hermana Mary. Sí, hermano, Nelson, me llama la atención mucho algo. Jesús hace una impactante declaración que confirma que su Padre Dios le ha dado la autoridad para que en el futuro realice resurrecciones a escala mundial, ¿verdad? Y estoy hablando ya no de una muerte física. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Y luego le pregunta a Marta, ¿crees tú esto? Entonces ella da la respuesta que vimos al inicio del capítulo. Marta tenía tanta fe en Jesús, en que Jesús era el Cristo, en que Jesús era el Mesías, que era el Hijo de Dios y que era aquel que había de venir al mundo, tal como lo habían anunciado los profetas de la antigüedad. Entonces eso, bueno, es increíble porque ya quitemos el nombre de Marta y pongamos el mío. ¿Crees tú esto, no puede Mary? contestar. Sí. A mí me es sorprendente cómo leer el versículo 25. Dice, Jesús, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese versículo lo he visto escrito en diseños bien bonitos y todo, pero pongámoslo en el contexto. Está llegando Jesús 4 días después de un entierro. Todo el mundo piensa que llegó tarde, pero él sabe que está a tiempo. Y está hablando con la hermana del que falleció. Y están hablando, y la hermana le está diciendo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y llega Jesús y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora sí yo digo, wow, qué timing el de Jesús, qué momento exacto para decir las cosas. Y aún así, todavía la respuesta, yo me pongo a pensar, ¿qué le hubiera respondido yo? ¿Cuál hubiera sido mi respuesta? Si Dios me pregunta esto, dice, si estoy en esta situación que nadie quisiera estar, ¿verdad? Pero estoy ahí. Y Jesús me dice, yo soy la resurrección y la vida, que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo creo que solo le hubiera respondido, sí, sí lo creo. O sea, me hubiera quedado sin palabras, porque no hubiera tenido que decirle. Más bien, Marta le respondió muy bien. En el 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Más bien, Marta se lució con esa su respuesta, que todavía no estaba a la altura de lo que Jesús le estaba diciendo. Pero ya poniéndonos en contexto, entrando, ya poniéndonos en los zapatos del personaje, era un momento de los más difíciles de su vida. Jesús estaba ahí y ella no se imaginaba el alcance del poder de Jesús, aún teniéndolo enfrente. Es algo muy, muy difícil. Y eso no quiere decir que Marta, volvemos al punto, no tenga suficiente fe. Sino que muchas veces o sea, olvidémonos de la fe, ni nuestra imaginación alcanza a imaginarse, a pensar o a crear lo que Jesús es capaz de hacer. Entonces,
ahí es algo muy superior a nosotros, muy, muy superior a nosotros. Y creo que ya nosotros contestamos la siguiente pregunta que viene aquí en el material, que dice, ¿por qué crees que Marta le dice esto en el 22 a Jesús? Dice, mas también ahora sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Marta ya había sido discipulada, digámoslo así, por Jesús. Ella ya sabía que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios y que lo que Dios pida, eso se va a hacer. Pero ella nunca se imaginó que lo que iba a pedir era que Lázaro resucitara. Entonces, es muy, como les digo, muchas veces ni nuestra imaginación más extrema logra pensar o imaginar el poder de Jesús, que fue lo que yo creo que le sucedió a Marta y a María en este pasaje. Entonces, ¿qué aprendes de Marta? Pues todo lo que hemos estado discutiendo. La fe de Marta era una fe práctica, una fe que creía en los milagros, creía que Dios sanaba a los enfermos porque lo había visto, pero no se imaginaba que Jesús levantaba a los muertos, porque este fue el único caso que Jesús hizo esto. Ya después, como tenemos aquí en el versículo 24, dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y ahí esperamos resucitar todos. Ahí esperamos estar en esa resurrección. Entonces, Marta tenía bastante fe, pero aún esa bastante fe y bastante conocimiento y sabía quién era Dios, sabía quién era Cristo, sabía quién era Jesús, pero aún todo eso no le alcanzaba para imaginarse lo que estaba a punto de presenciar. ¿Qué más aprenden, hermanos, de Marta? Ya se quedaron todos calladitos. Entonces leamos el párrafo ya para terminar porque ya nos estamos pasando del tiempo. Dice, qué gran privilegio tenía Marta que Jesús enseñara en su casa y que podía acudir a él en momentos de necesidad como la enfermedad de su hermano. Pero los planes de Dios son perfectos y no siempre son como nosotros los imaginamos. Qué gran privilegio tenemos nosotros que podemos hablar con Dios directamente y que Él nos ha dejado su palabra. Lo único que tenemos que hacer es escudriñarla. Dice, si escuchas que Dios te da una instrucción, ¿pondrías algún pero? Aquí en están hablando de la fe y de todo de Marta. Aquí en los últimos versículos, donde dice, Jesús le dice en el 40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Vámonos atrás en el 39. Dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Y Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces, aún que estamos hablando de la fe que había que tener, que Marta sí lo sabía quién era y todo, Marta no se imaginaba que lo iba a resucitar, porque Jesús da la orden. Dice, quitad la piedra. Sí, y a mí me llama mucho la atención de esa instrucción y vuelvo. ¿Qué hubiera hecho yo? Si Dios dice quitar la piedra, ¿qué hubiera hecho? Me pongo como Marta a decir, no, Señor, pero mira, ya hace 4 días, ya no va, ya va a hueler feo, ten cuidado, o me voy a quitar la piedra. Y aquí vemos otra vez a Marta como siendo más prudente. No sé, ella le dijo, Señor, ya hiede. Y esa fue la respuesta. ¿Y qué fue lo que le dice el Señor? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Qué fuerte respuesta la que le da a Dios otra vez. Entonces esta es la segunda vez que le contesta fuerte, digámoslo así, Jesús a Marta. Le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra. Ahora sí. Entonces, si Dios nos da una instrucción, ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos a ver las situaciones, nos ponemos a pensar si obedecemos o no obedecemos. Si Dios nos da una instrucción, la tenemos que obedecer. Entonces, no esperemos a que Dios nos diga, no te he dicho que si creéis, verás la gloria de Dios. Imagínense lo que estaba a punto de pasar, algo único en la historia. Marta estaba ahí para presenciarlo y aún así le estaba poniendo peros a las instrucciones de Jesús. Justamente así somos nosotros. Dios nos da las instrucciones y nosotros les ponemos pero, cuando lo único que tenemos que hacer para ver la gloria de Dios es hacer lo que Dios nos manda. Y con esto quiero terminar. Marta, afanada y turbada. Así comenzamos conociendo a esa Marta. Ahora tenemos a una Marta que sabe de Cristo, que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que cree que Jesús es el Cristo, que cree que Jesús sana a los enfermos, pero como nunca había visto que levantara a los muertos, ella no se lo imaginaba. Entonces, a pesar de que ella tenía mucha fe, a pesar de que ella tenía a Jesús ahí enfrente, Marta seguía teniendo esos pequeños detalles, pero que hacen gran diferencia. Entonces nosotros tenemos que aprender a no ser, en este caso, como Marta, sí ser como Marta desde el punto de vista que ella fue discipulada por Jesús, que ella sabía las escrituras, ella tenía fe en Jesús, ella sabía quién era Jesús, pero aún así no se imaginaba el alcance de Jesús, el alcance de lo que Jesús podía hacer. Ahora, nosotros nos pasa exactamente igual. Nosotros no nos imaginamos lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que obedecer. Si obedecemos lo que Él nos dice, vamos a ver, si obedecemos y creemos lo que Él nos dice, vamos a ver la gloria de Dios. Y vamos a ver a Dios en todos los días en nuestra vida. Entonces, no dejemos a esta enseñanza como teórica y, sí, muy bonito. Y Marta sí le faltaban algunos detalles a pesar de que sí tenía fe. No, apliquémoslo a nuestra vida. ¿Qué estoy haciendo yo para mejorar mi fe? ¿Qué estoy haciendo yo cuando escucho una instrucción de Dios? Las instrucciones de Dios ahí están en la Biblia. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Me estoy poniendo peros? Estoy diciendo, no, Jesús, pero fíjate que no creo que mover la piedra sea buena idea. No, tenemos que obedecer. Y con esto termino. No sé si alguien tenga algún aporte más. Bueno, lo podemos también ver es que esta mujer tenía el deseo de hacer las cosas bien para Jesús. A veces tenemos en nuestras vidas ese pequeño, no sé si será error o algo que buscamos agradar a Dios en el ámbito que a veces no es el correcto y opacamos lo que es la comunión y la entrega al Señor. En el primer texto lo que aprendimos sobre Marta es poner a Dios en primer lugar, escoger la buena parte. Y ahora lo que aprendemos en la segunda parte es dejar que Dios tome el control y obedecerle, porque así vamos a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Alguien más? Sí, no, hermano, como dice Sí. la palabra, ¿verdad? Que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y las demás cosas serán añadidas.
a veces tenemos que dejar muchas cosas a un lado, ¿verdad? Son difíciles, pero a veces sí, hay ciertas cosas que las ponemos de primero, tal vez, ¿verdad? Así es, así es. Buenas noches, hermano Nelson, que Dios les bendiga a todos. Buenas noches, mi hermana Sandra, adelante. Como usted dijo, las dos de primera, lo de Marta y también lo de Lázaro, siempre la palabra del Señor nos deja una enseñanza, primero en lo de Marta, para que nosotros no pasan las cosas por casualidad, no pasaron por casualidad, sino el Señor todo lo tenía preparado. Y como usted dijo antes, no es que Marta no creyera en el Señor, ni tuviera ese amor para él, ni estuviera también más afanada en las cosas que en escuchar la palabra, sino que sí quería agradar al Señor, pero también más que todo es para que nosotros nos demos cuenta de que no debemos afanarnos, que no debemos, que tenemos que poner en primer lugar al Señor. Así es. Lo de Lázaro igual fue para que todos los que estaban ahí con él se dieran cuenta de que la grandeza de Dios y que se dieran cuenta también que él era el Hijo de Dios. Las dos partes tienen no fueron por casualidad, sino que el Señor ya lo estaba preparando que así fuera, porque primero dice que estaba enfermo y dije, oh, no, eso no es de muerte, ¿verdad? Y entonces todo lo tenía preparado el Señor, y como todas las escrituras, ¿verdad? Que están, sí. Todo está como para que ahorita que usted nos esté enseñando, nos demos cuenta de la grandeza del Señor, cómo nos ama tanto, de que Él nos dejó su palabra para que nosotros aprendamos cada día, le amemos cada día, porque esto nos enseña también, primero, a no afanarnos y darle el primer lugar al Señor. Lo otro, a tener fe en Él, creer que Él es el Dios grande y todopoderoso y que debemos confiar en sus promesas, confiar en todo lo que dice su palabra. Todo, hermano. Que Dios me muchas bendiga. Gracias, hermana Sandra. Pues muchas gracias, mucho que aprender de Marta, mucho que todavía podemos seguir aprendiendo y hablando, pero pues ya se nos acabó el tiempo, mis hermanos. Muchísimas gracias, ya nos pasamos unos minutitos. Le voy a pedir a mi hermano Roberto si nos ayuda a terminar con una oración y después siempre nos tomamos una foto. Mi hermano Roberto Méndez, no sé si nos puedes ayudar con una oración para terminar. Yo creo que se movió. No, ahí está. Ahí está. Tu micrófono está en silencio todavía, hermano. Para hacer la oración final, hermano. Sí, por favor. Amén, amén. Gracias, hermano. Padre bendito y Dios de la gloria, te damos mil gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta bendición tan grande que tú nos has dado, Señor, por este alimento espiritual, Señor Dios, que ha llegado a nuestras vidas, Señor Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que estas palabras queden grabadas en nuestro corazón, Señor Dios, y que también se la podamos transferir a aquellas personas que no las conocen. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por esta noche tan linda, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Amén. Pues muchísimas gracias, mis hermanos, y nos vamos a tomar una fotito. Nada más es una pantalla, si gustan abrir sus cámaras. Y nos ponemos por ahí y vamos a tomar la foto a la 1, a las 2 y a las 3. Muchísimas gracias, mis hermanos. Nos estamos viendo el próximo lunes a la misma hora y por este mismo Zoom. Muchísimas gracias. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. Bendiciones.